Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad y llevarle a ustedes la información que ustedes más demandan, lo que ocurre en cada municipio de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Lucía. Para ello tenemos con nosotros como invitada a la concejala y portavoz, a su vez en el Ayuntamiento de Santa Lucía por la formación política Coalición La Fortaleza, a doña María Rosa Suárez Vega. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, muy tranquila y muy bien en tu compañía. Un reto que ha cogido desde el mes de enero, en este caso asumiendo la portavocía de la formación política de la Coalición por la Pues sí, Fortaleza. en estos últimos 7 meses y en enero, bueno, pues sufrimos algunas modificaciones o cambios en el seno de mi partido. Yo creo que conoces a Santiago Rodríguez, sabes que fue propuesto para ocupar el cargo de comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Yo creo que un tema muy interesante. Como consecuencia de todo ello, pues tuvimos que hacer algunas modificaciones. Y entre esas modificaciones estaba, por un lado, la incorporación de un nuevo compañero como concejal, en este caso Alejandro Díaz Quintana, y por otro lado, como no podía ser de otra forma, la elección de un nuevo portavoz. Finalmente sometimos a asamblea esa votación para elegir el portavoz y bueno, cualquiera de los 5 habríamos sido totalmente válidos o tan válidos, daba igual. Pero bueno, la asamblea decidió que fuese yo la persona que representara no solamente a mis votantes, sino a mi partido, que fuese la voz de mi partido en el Pleno de Santa Lucía y en el Ayuntamiento de mi municipio. Y así se sucedieron las cosas y aquí estamos. Mari, el asumir y dar ese paso a participar en la política en primera línea, siendo concejala, con la mala imagen en este caso que tiene la política, ¿qué te dio a pie a asumir ese reto? Mira, asumes el reto, Juan Francisco, porque al final te comprometes. Tienes un compromiso con toda la gente que te apoya, tienes un compromiso con tus compañeros y además porque yo soy de las personas que creo que alguien tiene que hacerlo. Sí, es verdad que no corren buenos tiempos para la política, pero la política es un acto pues realmente muy valioso. Sí, todo en nuestra vida, nos gusta o no nos gusta, es política. Y dar ese paso al frente para mí era un tema importante. Yo quería hacer cosas por mi municipio, cosas por los ciudadanos y mis vecinos y vecinas y lo asumí de verdad con total naturalidad, con una responsabilidad enorme. Para mí es una responsabilidad asumir la portavocía de mi grupo, pero bueno, te repito, mis compañeros han confiado en mí y yo voy a intentar no defraudarlos ni a mis compañeros ni a los ciudadanos que nos han votado, que nos votaron en su momento y al resto de ciudadanos y ciudadanas de mi municipio. Entonces te digo, lo afronto con muchísima humildad, con una ganas de cambiar cosas. Algunas de las cosas que sí es verdad que queremos cambiar y yo particularmente y mi grupo está claro que también es esa visibilidad que nosotros tenemos. Como tú sabes, tenemos un grave problema en cuanto al acceso a los medios de comunicación municipales. Si no tenemos un huequito en la hoja informativa del municipio, no nos dan opción o no tenemos posibilidad de acudir a la radio, pero tampoco tenemos posibilidad de acudir a la televisión pública. De hecho, voy a hacer un Kit Kat y disculpe, te agradezco muchísimo tu invitación, de verdad, para nosotros es una oportunidad enorme pues estar aquí hoy y que los ciudadanos sepan cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro trabajo. De momento te digo, es muy difícil esa visualización siguiendo los cauces que deberían ser naturales y por eso lo que estamos haciendo y hemos hecho es proponernos grabar todos los plenos. E intentar a través de las redes sociales hacerlos públicos, que la gente vea qué es lo que hacemos, que la gente vea qué es lo que opinamos, que la gente vea qué nos diferencia con el grupo que está gobernando, porque por suerte o por desgracia el municipio de Santa Lucía no ha tenido la posibilidad de ver otro grupo diferente trabajando, es decir, este grupo de personas con diferentes siglas a lo largo de la historia han gobernado siempre nuestro municipio. Entonces nos hemos privado, no hemos tenido la oportunidad de saber qué habrían hecho otros, que no lo sabemos. Entonces nosotros queremos que ellos vean cuál es la diferencia de lo que es Coalición Fortaleza como grupo político y la Fortaleza de Santa Lucía, partido al que yo pertenezco, como partido político. Entonces es importante, te digo, esa visualización y repito, te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de estar aquí esta tarde.
El que tenemos que estar agradecidos somos nosotros con ustedes para que puedan expresarse y llevarle diferentes puntos de vista de la política a nuestros televidentes, que son los que demandan esa información. Mari, se dice, se habla, se comenta, se rumorea en el municipio de Santa Lucía que Santiago Rodríguez ha abandonado la formación política Coalición La Fortaleza y ya no vive en el municipio de Santa Lucía. ¿Qué hay de cierto de este rumor? Pues eso es totalmente incierto. Y aparte de ser incierto, de no ser cierto, es incluso un rumor que pretende hacer daño a nuestro partido. Yo no sé, pero cada vez que ocurre algo, por muy pequeño que sea, parece que intentan magnificarlo o cambiarlo, dar una imagen distinta a la que es. Mira, Santiago Rodríguez sigue viviendo en el mismo sitio donde ha vivido toda la vida. Santiago Rodríguez sigue siendo el presidente de mi partido. Y además me gustaría aclarar una cosa. También he oído rumores acerca de que fue una decisión suya personal la de marcharse. Eso es incierto. Evidentemente había una predisposición. Si él no hubiese querido asumir el cargo que tiene actualmente, no lo había hecho. Pero la decisión final la tomamos en asamblea, como todas las decisiones importantes que se toman en mi partido. Hicimos una asamblea, votamos. Antes de la votación hubo un pequeño debate, acerca de los pros y los contras y de la importancia de que nuestro presidente estuviese en otro lugar distinto, visibilizado. Para nosotros era realmente importante. ¿Por qué? Porque creo que cuando estamos en política hay que asumir las consecuencias de ello. Es decir, sería mucho más fácil trabajar únicamente en Santa Lucía, pero que quizás podemos ayudar desde otras áreas y otros ámbitos. Y eso es lo que hizo Santiago. Nosotros decidimos en aquella asamblea que él tenía que marcharse al gobierno de Canarias, no dejar el partido en absoluto. Él sigue siendo el presidente, como he dicho, preside las asambleas y además es un miembro más de la Fortaleza de Santa Lucía, pero creemos que es una persona muy válida. Aquí él ha comentado en muchas ocasiones cuál es su currículum. Yo creo que tú lo conoces personalmente y creo que también profesionalmente. Es decir, ha sido todo un cambio y además un cambio a mejor. ¿Por qué? Porque no solamente va a trabajar para los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía, pero va a trabajar para todos los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Canarias, para todos los canarios. Es un puesto, yo creo que es muy importante, un gran reto y, por supuesto, para nosotros un orgullo que un componente, que una persona afiliada a nuestro partido se encuentre hoy en día ostentando ese cargo. Yo creo que ha sido, los rumores, te digo, es un rumor y además un rumor que tiene una carga de negatividad importante y no es cierto. Quiero dejar muy claro a todos los ciudadanos que sigue estando en el mismo lugar donde estaba, pero ahora va a trabajar, tiene muchísimo más trabajo, más responsabilidades y evidentemente no solamente trabaja para Santa Lucía, sino para todos los canarios y canarias. Entonces creo que es importante. ¿Por qué se intenta externamente reventar y en este caso romper la fortaleza? Pues mira, no lo sé. Yo sinceramente creo que algo bueno debemos tener cuando somos el enemigo a batir. Esa es mi impresión. Quizás porque vamos con la verdad por delante, porque nos trabajamos los temas, porque a pesar de que nos intentan anular totalmente, mira, nos cuesta muchísimo trabajo que nos den la información en tiempo y forma. Nos cuesta muchísimo trabajo participar en otros órganos que no sean los que legítimamente nos corresponden. De hecho, no participamos en ninguno, solo en aquellos que nos corresponden y de casualidad participamos en el Consejo Municipal de la Mujer. Se acabó. Es decir, nuestra participación se ve tan limitada y la posibilidad de adquirir información también igualmente limitada, que creemos que somos como un enemigo a batir. No lo entiendo. Nosotros, te digo sinceramente, que lo único que pretendemos es trabajar por el municipio. Y si ven en nosotros un enemigo, bueno, yo creo que ellos tienen un grave problema. Nosotros hemos dicho en muchísimas ocasiones que lo que queremos es ayudar y nuestra aportación queremos que sea positiva. Nos han negado incluso eso y además te digo, es lamentable porque en muchísimos casos, en las pocas ocasiones que hemos tenido de participar, hemos aportado cosas interesantes. De hecho, en una de las juntas de las empresas públicas que se realizó, afortunadamente, por aportaciones de mi partido, de Coalición Fortaleza, o de mi grupo político, perdón, de Coalición Fortaleza, se tuvieron que dejar sobre la mesa mucha documentación que era errónea. ¿Vale? Entonces, sinceramente, no entiendo ese negar. Yo creo que está claro que cuando quieres afianzarte en un lugar, en un sitio, aquello que no se ve no existe y por tanto tú lo tienes mucho más fácil. Me da mucha pena pensar de esta forma, pero creo que es la realidad. No me asusta, ni me asusta a mí personalmente, ni a mis compañeros. Queremos aportar, queremos trabajar, pero bueno, creo que debe ser por eso. ¿Algún miedo deben tener? No lo sé. Al no tener esa información, como has comentado, en tiempo y forma, al no poder participar en las empresas públicas, ¿cómo afrontan la portavocía? Pues mira, no es fácil.
No es fácil por lo que te acabo de comentar. Nosotros, el acceso a la información plenaria, a la que va a los plenos y a los decretos que se van gestionando durante todos los meses o durante todo el mes antes del pleno, podemos verlo, pues si en la comisión te puedo decir que los decretos, lo que va a la comisión 2 días antes y lo que va a pleno otros 2 días antes. Es prácticamente imposible. Ellos tienen un mes completo para trabajar la información que posteriormente llevan a pleno. Nosotros tenemos muy poquito tiempo. ¿Pero qué ocurre? Los plenos, desafortunadamente, se han quedado vacíos de contenido. Se han delegado competencias en la Junta de Gobierno local y es ahí donde se debaten los temas realmente importantes. Solo están llevando a pleno mociones que no dejan de ser, posicionamientos políticos, que está muy bien. Nosotros también creemos que es importante que los ciudadanos sepan cómo nos posicionamos en determinados temas, pero también es cierto que perdemos mucho debate y mucha información al respecto del día a día de nuestro municipio. Entonces, otra cuestión relevante es que muchos de los temas que se llevan al pleno van por urgencia. Por urgencia pueden ocurrir muchas cosas, pueden darte la información 24 horas antes o en el mismo pleno. No es la primera vez que ocurre que en el mismo pleno hay un receso donde nos informan de un punto que va a ser aprobado 5 minutos después. Es prácticamente imposible, y lo hemos denunciado muchísimas veces, apoyar algo en esas condiciones, porque no estamos jugando las mismas cartas. Ellos tienen muchísimas más ventajas. Más o menos ese es el planteamiento que te hago y esa es la dificultad con la que nos encontramos, no solamente mi partido, al que yo represento, sino el resto de la oposición. Has comentado, Mari, y has dicho el participar. Nosotros hemos participado, ahí había, en este caso, le hemos dado, en este caso, información al grupo de gobierno donde había errores que había, en este caso, corregido. Fíjense ustedes por dónde, si lo contamos, ustedes dirán, ¿me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Pero esto sucedió, y como muestra podemos con ustedes compartir unas imágenes que ya habíamos compartido en el programa Hablando Claro. Fíjense ustedes por dónde esta demanda de que hoy esté Mari con nosotros compartiendo es a través de los vecinos y vecinas que vieron en ese, podemos decir, comisión donde estaba participando el concejal del grupo de gobierno y donde por parte del grupo de Coalición La Fortaleza le estaba, en este caso, poniendo los puntos sobre ahí, porque hay que hablar claro. Es que lo que le estaba diciendo, oiga, corrija todos estos datos y mira a ver lo que están haciendo, porque creo que están más perdidos que Wally, como muestra este botón. Pues, como bien decía la alcaldesa, el otro día en la Junta General que hicimos abajo en la zona de Costa, pues se apreciaba, la compañera de Coalición Fortaleza pues apreció un error, lo que nos indujo a dejar en la cuenta sobre la mesa. Lo que traemos aquí es la misma cuenta con el error corregido. Sí, gracias. Buenas tardes y vamos a proceder en este punto de la misma forma que hicimos la semana pasada en las juntas generales de las distintas empresas públicas. Y como lo venimos haciendo desde nuestros inicios en este pleno, solicitando y reclamando incansablemente nuestra participación en los órganos de administración de las distintas empresas municipales, así como en todos los órganos, consejos y mesas de trabajo en las que participen ustedes. Y tal y como hemos dicho en otras ocasiones, con voz y sin voto. Solo queremos hacernos oír y que nos escuchen, porque tenemos mucho que aportar y mucho que decir, siempre de forma constructiva y con el único objetivo de mejorar y hacer crecer a nuestro municipio. La semana pasada ya tuvimos una Junta General de esta sociedad y, como bien ha dicho el señor concejal, tuvimos que dejar sobre la mesa la aprobación de las cuentas anuales por la detección por parte de esta concejal y su grupo político Coalición Fortaleza de serios errores. Y después de leer el acta del Consejo de Administración de la sociedad celebrado este lunes 19 de junio, creemos que fue todo un acierto. Ya les dije una vez que las prisas son malas consejeras. Han tenido algo más de tiempo para detectar otros 2 errores. Por lo que leo en el documento, uno de los errores en alguna cuantía del balance de pymes y otra en la cuenta de pérdidas y ganancias diferente a la que nosotros ya detectamos en su momento. Si se hubiesen aprobado la semana pasada las cuentas anuales de esta sociedad, no habrían reflejado, como debe ser, la imagen fiel de la empresa. Don Roberto, sí me gustaría preguntarle si finalmente, y tal y como nos dijo en la anterior Junta, la documentación que se remitió al registro era la correcta.
Ahora no lo tengo nada claro. No lo tenía hace una semana y mucho menos ahora. ¿Qué cuentas se han remitido y en qué fecha concretamente? Y además le hago otra pregunta. ¿No es necesario remitir las cuentas una vez aprobadas en la Junta General? Gracias. Con la compañera, evidentemente, después de revisar las cuentas, cuando el otro día, no recuerdo cuándo, hace una semana o hace 10 días, lo veíamos, apreciamos una serie de errores. Y les digo por qué. Cambiamos de, si se fijaron en las dos sociedades anteriores, los hacemos con una empresa que gestiona de una manera todo el tema contable y ahora la estamos haciendo con otra desde la tenemos. Es contratar un servicio integral. Nos da asesoría respecto a gestión de recursos humanos, nos da asesoría en cuanto a gestión jurídica y a cuanto a la gestión contable. Estamos traspasando los datos del 2016 de uno a otro y hubo que hacerlo porque el programa era diferente a mano. Hubo una serie de errores de transcripción. Habíamos presentado al registro civil antes del 31 de marzo, al registro mercantil, disculpen, antes del 31 de marzo, las cuentas, y les confirmo que las cuentas que presentamos están absolutamente correctas, no con el modelo sino con el modelo que dan el programa que tenemos actualmente. Antes del 31 de marzo, y les dejo copia cuando crean conveniente, se las hago llegar para que vean que está absolutamente correcta la presentación de las mismas. Gracias. Sí, gracias. Mire, don Roberto, el argumento que me ha dado para corregir el tema de los errores no me parece válido. Pero bueno, usted dice que ha hecho un traspaso, bien. Con respecto al tema de las cuentas en el registro mercantil, mire, le voy a explicar una cosa. El otro día usted comentó que se habían registrado y yo entiendo, creo que la normativa dice que tiene que ser aprobadas las cuentas en Junta para presentarlas. Aún así, como no tenía claro qué era lo que se había presentado, yo me dirigí al registro mercantil, tengo aquí, y solicité, las cuentas de esta empresa en cuestión. ¿Qué es lo que dice el certificado que me han hecho llegar? El último ejercicio depositado de cuentas de la entidad fue en el año 2011. Las cuentas se presentaron en septiembre del 2012. No hay nada más. Me gustaría nos explicara cómo es posible que me hagan llegar a mí del registro mercantil esta información. Como usted bien sabe, existen consecuencias para los administradores y las empresas por falta del depósito de las cuentas anuales. Están relacionadas primero con el cierre de lo que es la hoja de inscripción en el registro y con lo que ello conlleva, y además imposiciones a la sociedad de multas por importes que oscilan desde 1.200 a 60.000 euros por año no presentado. Entonces, evidentemente, hay una diferencia aquí clara. El registro mercantil dice que ustedes no han presentado cuentas y usted me dice que sí las presenta. Me gustaría que me lo aclarara, pero es que además, le digo, pedí las cuentas anuales del resto de las empresas. La única que aparece al día es la que hace referencia a gestión y recaudación, porque inclusive la Fundación de Escuelas Infantiles S.A. tampoco ha presentado las cuentas en los últimos 4 ejercicios. O sea, existe una diferencia importante, me gustaría que me lo aclarara. En cualquier caso, y quedando a la espera de que usted me informe a este respecto, nosotros no vamos a aprobar estas cuentas anuales. Los argumentos creo que no solamente se los he dado en esta Junta, sino también en la Junta que celebramos la semana pasada. Gracias. Un poco el tema. Don Roberto es el concejal del grupo de gobierno y nuestra invitada es la concejala de la oposición. Sí. Digo porque a lo mejor usted interpreta que el concejal de la oposición era don Roberto porque estaba un poco el hombre perdido y quien le estaba marcando las pautas es usted. Yo, lo peor de todo es, todo es malo, por decirlo de alguna forma, aunque la señora alcaldesa posteriormente intentó lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, pero sinceramente es una información muy negativa. De todo esto, a mí lo que más me llama la atención es que a día de hoy seguimos esperando por esa aclaración. Lo hemos pedido en reiteradas ocasiones y aún no sabemos el motivo por el cual la información registral que me hacen llegar es la que es. Siguen sin darnos información al respecto y nosotros seguimos esperando esa información y además reclamándola. Pero esa es la forma que tienen de actuar en el municipio de Santa Lucía, es decir, el grupo de gobierno sigue actuando tal como hemos visto en este pleno. No saben nada porque la contestación es como que no sabe, que lo aclarará, y van dejando pasar el tiempo y la información no llega. De hecho,
Este es el tema de lo que son, del tema de las empresas, pero es que hemos tenido un pleno hace muy poquito y en ese pleno hicieron un receso porque nos llevaron de urgencia un tema de una expropiación, un expediente enorme de hace muchos años, había que pagarle a unos señores una deuda que no habían pagado anteriormente, etcétera. Estamos aún esperando, reclamamos. En aquel momento, evidentemente, votamos en contra, no conocíamos el expediente. Nosotros, no por responsabilidad, no podemos aprobar algo que no conocemos, que desconocemos. Tenemos que estar seguros y con los precedentes que tenemos que revisar la documentación para poder votar a favor. Le digo, a día de hoy lo solicitamos en el Pleno y lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones y yo personalmente se lo he pedido al concejal a través del móvil y a través de conversaciones directas con él. No tengo información. Y no la tendré. De hecho, le puedo decir otra cosa. Hace más de 1 año y medio que pedimos en otra junta, una junta de las empresas, la de las escuelas infantiles, solicitamos información relativa a la situación de la infancia en nuestro municipio. Y seguimos sin tener esa información. Es decir, es muy difícil trabajar. Aún así, y aunque no nos quieran dar visibilidad, nosotros estamos empeñados en conocer la realidad de nuestro municipio, que mucho la conocemos, pero no a través del cauce normal, que debería ser información cedida a través del grupo de gobierno, de ahí no la tenemos. Estamos empeñados en conocer la realidad y en que la gente sepa cuál es nuestro trabajo, que nos esforzamos por conocer y por mejorar pues la realidad de nuestro municipio y el día a día. Hablando de esas expropiaciones, ¿no se le explicó cuando hubo ese retroceso? Oye, mire esto por esto, vamos a pasarlo para el próximo pleno, lo dejamos sobre la mesa, vamos a reunirnos para explicar un poco el tema, para sacar esto adelante. Juan Francisco, el problema de este expediente en concreto de expropiación es que hace 1 año el Ayuntamiento de Santa Lucía recibió una sentencia judicial en la que se le ordenaba el pago de una deuda que tenía pendiente con un señor al que, pues, a petición de ese propio señor, se le realizó una expropiación. Hace 1 año tenía que haber pagado el Ayuntamiento de Santa Lucía. Fue hace, creo que un pleno vía urgencia, porque el Ayuntamiento no había hecho caso omiso a esa sentencia judicial. Y además el argumento que daba el señor concejal es muy curioso, porque él hace juicios de valor y no atiende a lo que dice una sentencia judicial. Él entendía que ese señor, en teoría, es un señor que tiene capacidad económica, que tiene dinero y por tanto como que no hay prisa para pagar. Eso es una estupidez. Y la estupidez es tal que es que el no pagar en tiempo y forma implica un incremento en el valor que usted va a tener que pagarle a ese señor posteriormente, vía intereses o vía demoras o vía lo que sea. Es decir, vamos a ver, ese dinero no es suyo. Cuando usted debe de forma personal un dinero a alguien, usted podrá utilizar los argumentos que usted considere pertinentes, pero cuando el dinero no es suyo y es de los ciudadanos de Santa Lucía, usted tiene que gestionarlo bien. Ellos que siempre abanderan, pues bueno, cualquier pleno o cualquier acto diciendo que son, pues bueno, unos fantásticos gestores. Pues no, mire, perdóneme que le diga, pero no, usted es un buen gestor. Cuando usted, después de 1 año, no ha hecho frente a una deuda que tiene, además por sentencia judicial, y usted argumenta que es que ese señor no necesita, ¿usted qué sabe? Eso es un juicio de valor. Es que eso no es válido, ese señor tiene que cobrar. Y además, por ese mismo argumento de que ese señor no necesita ese dinero, dice que seguramente no reclamará los intereses. ¿Usted cree que no reclamará los intereses? Se ha ido por vía judicial, ¿usted cree que no va a reclamar? Reclamará los intereses. ¿Y eso quién lo va a pagar? Pues evidentemente lo pagan los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Desgraciadamente. Desgraciadamente no les duele el dinero, pero hablan de buena gestión. Desde mi punto de vista eso no es una buena gestión. No le duele el dinero ajeno, el dinero de los ciudadanos. Claro. Los cuales lo están pasando mal para poder pagar los impuestos para que se pague. Siendo político y siendo concejal en el gobierno, en el Ayuntamiento de Andalucía, debería dolerle y mucho. Porque esa sería su función y su objetivo, es decir, velar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y evidentemente, si tienes que pagar algo, que sea el menor coste posible. Y le voy a decir más en cuanto a las expropiaciones. Desde mi punto de vista yo creo que es que al final negocian muy mal, porque pretenden, y lo voy a decir con un refrán que utilizaba mucho mi abuelo, pretenden obtener duros a 4 pesetas. Y eso es imposible. A la gente hay que pagarle lo que le corresponde. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, yo decido pagarte tal dinero y con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Esas personas, esas familias que no están de acuerdo, y es lícito que intenten defenderse, intenten reclamar ese dinero, vía judicial, pues no llega o llega al Ayuntamiento de Santa Lucía, pues bueno, una sentencia judicial que lo obliga a pagar 3 veces más del valor que tendría ese terreno si lo hubiese hecho bien o hubiese negociado bien en su momento. Entonces, ese tipo de cuestiones que no se conocen, aunque parece que no son relevantes, sí lo son. Porque ese dinero, con el tiempo, se convierte en muchísimo dinero. Lo que pudo ser una inversión interesante para el municipio puede ser inclusive
una decisión errónea. La falta de responsabilidad cuando se maneja el dinero ajeno. Correcto, ajeno, sí señor. De aquellos que lo están pasando mal, de aquellos que pagan impuestos para que se derroche ese dinero. Por supuesto. Porque esto no tiene otro nombre. Hacía usted mención de las escuelas infantiles. En este caso también tenemos un corte donde también se hacía mención de las escuelas infantiles. Damos paso al corte. Nuestro grupo Coalición Fortaleza y la concejal que les habla no entiende por qué no se efectuó la transferencia de la subvención a la Fundación de Escuelas Infantiles en un solo acto, como una única transferencia, ya que ya se ha efectuado una parte de la misma. Repetir una vez más nuestro compromiso con el desarrollo de las actividades de esta fundación, las escuelas infantiles de nuestro municipio, como hemos hecho siempre, apostando por el sostenimiento de las mismas y en contra del cierre por motivos económicos, ya que se trata de un servicio público esencial para las familias con menores, se trata de un instrumento fundamental para la tan necesaria conciliación familiar y laboral de los padres y madres y, por supuesto, como nicho de empleo muy relevante para nuestro municipio. Por ello y por creer firmemente en la importancia de las escuelas infantiles de nuestro municipio, hemos solicitado en numerosas ocasiones la participación en sus órganos de administración, con voz y sin voto, al objeto de construir, de mejorar, solicitud que no ha sido admitida jamás por el grupo de gobierno. Es por ello por lo que no podemos votar a favor de este punto y seguiremos reclamando y esperando que cumplan los compromisos adquiridos al respecto. Gracias. Yo reconozco no entender el posicionamiento político que ustedes hacen en este pleno, desde mi punto de vista cargado de fuertes componentes de incoherencia. Por un lado, porque apoyan el servicio, pero ¿cuál es la clave para ustedes para mantenerlo en las condiciones en las que está ahora mismo el Ayuntamiento de Santa Lucía? ¿Cuáles son las claves? Cuando quien tiene las competencias, que es el Gobierno de Canarias, ha retirado desde el año 2011 toda la inversión que hace en educación de 0 a 3 años, me parece una incoherencia hablar en determinados términos cuando nuestra propia organización política, la de ustedes me refiero, que es quien ostenta ahora mismo responsabilidades de gobierno en el Gobierno de Canarias, ha abandonado, ha dejado en estado de orfandad a los municipios que tenían el servicio de escuelas infantiles desde el 2011. A mí me gustaría que se valorara el esfuerzo que han hecho muchos municipios, aunque otros, al abrigo de esta realidad, tuvieron unos la obligación de cerrarlo y otros la oportunidad para hacerlo, y el Ayuntamiento de Santa Lucía apostó en una fuerte inversión que hacemos a través de los presupuestos municipales y también grabándoselo a las familias que necesitan, que requieren y que han apostado por tener ese servicio para la educación de sus hijos de 0 a 3 años, tener que soportar el coste de un servicio de esas dimensiones. Es muy demagógico hablar y posicionarse en contra del cierre de las escuelas infantiles como fue la de Sardina, cuando ustedes sabían cuál había sido el origen de ese cierre. Lo histórico lo deja clarísimo. En el 2011 se van el Gobierno de Canarias de esa financiación que hacíamos en 3 partes, ayuntamiento, familia y el Gobierno de Canarias, nos vemos obligados a tomar medidas en las que en otras circunstancias nosotros no hubiéramos tomado, pero por encima de todo prevalecía mantener ese servicio, que yo coincido con ustedes en la postulación de lo necesario que es para la conciliación familiar y laboral, y también por las riquezas y bondades que generan el proceso educativo de los niños de 0 a 3 años. Pero hoy les invito a que esa participación que ustedes siempre han reclamado en este pleno, en la toma de decisiones, en la aportación para el construir las mejoras en el servicio de escuelas infantiles, sean hoy valientes y den ese paso adelante y apoyen este levantamiento de reparo. Le voy a decir una cosa. Mire, yo soy afiliada de un partido que se llama La Fortaleza de Santa Lucía. Nosotros no somos Coalición Canaria, por mucho que usted se empeñe, de la misma forma que yo entiendo que ustedes no son el PSOE. Y fueron con ellos en las últimas elecciones. Y tampoco son el PP. Y han aprobado los presupuestos en el Estado español gracias a ustedes, a Nueva Canaria. Entonces, miren, creo que ustedes también están tirando últimamente mucho a la derecha. La aclaro, de verdad. Nosotros no somos coalición. Si usted tiene algún problema, diríjase al Gobierno de Canarias, ¿vale? Nosotros tenemos un pacto, como muchos de los que usted tiene también por ahí. Si tiene algo a nivel municipal, nos lo dice a nosotros. Y si es a nivel de Gobierno de Canarias, se dirige directamente a ellos, porque nosotros no gobernamos allí. Nosotros estamos aquí. Y yo le repito, soy afiliada de un partido que se llama La Fortaleza de Santa Lucía. Dicho esto, sí me entristece muchísimo
que usted haya dejado muy claro cuál es la posición de su partido. Y es que van a limitar la participación a la asistencia a este pleno, que es de obligado cumplimiento. Porque, mire, si ya nos quitan esto, díganme ustedes entonces qué hacemos. Si lo único que faltaba es que tampoco nos permitieran venir a este pleno y participar. Es lo único que nos queda, no tenemos otra cosa. Pero aquí no nos han puesto ustedes, aquí nos han puesto los ciudadanos de Santa Lucía. Los muchos o pocos que nos votaron en su momento. Es lo único que tengo que decirle. Y evidentemente, yo tengo muy claro cuál es nuestra apuesta por las escuelas infantiles. La tengo clarísima. Pero también tengo clara, y es mi obligación, seguir reclamando la participación. Si ustedes lo quieren entender como lo quieran entender, bueno, eso es responsabilidad de ustedes. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que defendemos y qué es lo que votamos o no votamos. Y en este caso, votamos no, porque no participamos en las escuelas infantiles y se nos reduce nuestro ámbito de aplicación únicamente a este salón de pleno, que nos corresponde por derecho. Gracias. ¿Más claro? Yo creo Imposible. que, vamos, fui bastante clara. Yo creo que en la respuesta de la señora concejala había 3 temas muy relevantes. Por un lado, cómo nos limitan la participación, y además hablaba de, usted reclama la participación, participe en este pleno. Digo, pues está muy equivocada. Esa no me la puede negar de momento. ¿Por qué? Porque es que formamos parte del pleno, de pleno derecho, valga la redundancia. Eso por un lado. Por otro lado, sigue confundiéndonos, y le digo la verdad, no nos confunde porque haya tenido un lapsus, es una estrategia que llevan desarrollando desde los inicios. Es decir, en un momento nos atacaban hablando de ATI, era un tema un poco incomprensible, y ahora parece que se han moderado un poco y ahora simplemente hablan del Gobierno de Canarias y Coalición Canaria. Yo creo que he sido bastante clara. Y por otro lado, el tema de las escuelas infantiles. Es muy importante. Nosotros presentamos conjuntamente con el resto de los partidos de la oposición una moción cuando hace un tiempo ellos decidieron cerrar la escuela infantil de Sardina. Presentamos una moción justamente para que continuase, para que no se cerrase. Perdón, ¿cuándo cerraron? Antes de que se hiciera el cierre, que ya estaban... Pero eso del señor Antonio Ordóñez no lo llevan al programa electoral de también, que él iba a abrir sí, las escuelas. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que una del cosa, gobierno, ¿no? de todas Antonio maneras... Ordóñez está en el gobierno. Bueno, no solamente Canarias Decide, que es el partido que representa el señor Ordóñez, también el Partido Socialista, que forma parte ahora del grupo de gobierno, defendía evidentemente la apertura y no al cierre de la escuela infantil de Sardina. Lo que pasa que parece que ese tránsito, en ese tránsito las cosas se olvidan y ha habido un lapsus ahí y bueno, ha sido una vida nueva. El proyecto que defendían antes de las elecciones es totalmente diferente al que han defendido y están defendiendo después de las elecciones. Desde mi punto de vista se han visto abducidos por el partido que gobierna Santa Lucía y bueno, simplemente siguen sus directrices. Yo le digo que la posición de mi grupo, de Coalición Fortaleza y de mi partido, la Fortaleza de Santa Lucía, es muy clara. Nosotros siempre hemos apostado por las escuelas infantiles, no solo por la necesidad para la conciliación de la vida familiar y laboral, sino también como nicho de empleo. Es que es importantísimo y como descarga de trabajo de la familia. Entonces, nosotros eso lo tenemos claro. Ahora, no me deja participar absolutamente en nada y cuando necesita de mi voto usted pretende ir a un pleno. Eso no funciona así. Hemos pedido participar. Déjenos participar y les ayudaremos a tomar las decisiones más acertadas. De todas maneras, fíjese, ella atacó con otra cosa, atacó con el Gobierno de Canarias, como le he dicho. Nosotros no somos coalición, tenemos un pacto con ellos. Y además, me duele muchísimo y le reitero el hecho de que ha dejado muy claro cuál es la filosofía de su partido. Es decir, no participa la oposición, no participa Coalición Fortaleza, no visualizamos a Coalición Fortaleza. Por eso, nuestro empeño en que estos vídeos salgan y que la gente pues pueda ver qué es lo que sucede en los plenos, porque esa es otra reclamación que hacemos constantemente desde los inicios. Es decir, los plenos se hacen en horario de mañana y por suerte o por desgracia, por suerte por un lado y desgracia por otro, todos los concejales trabajamos, tenemos que pedir permisos en algunos casos en nuestros puestos de trabajo, a veces podemos ir y a veces no, nosotros mismos. Y además hay otro problema añadido, los ciudadanos normalmente trabajan de turno de mañana, no pueden subir a ver el pleno en directo. Yo creo que sería un acto tan democrático que los ciudadanos puedan sentarse en un pleno y escucharlo en directo, sería fantástico, pero no lo han permitido. En ninguno de los casos se han empeñado en que los plenos se hacen el jueves, último jueves de cada mes en turno de mañana. Entonces, sinceramente, yo creo que en el vídeo he sido bastante clara, no solamente con el posicionamiento, sino con todas esas estrategias que están intentando o que han llevado a cabo desde los inicios para intentar, bueno,
dar una visión de nuestro partido totalmente diferente a la realidad. Asuntos que se han afrontado en estos meses, por ejemplo, se ha llevado el reconocimiento de extrajudiciales de crédito. Es el vídeo que vimos el vídeo que vimos en el número 1, ya no me acuerdo. Bueno, los reconocimientos extrajudiciales de crédito, estaba pensando en otra cosa, ese fue el de las empresas. En relación a los expedientes extrajudiciales de crédito, vamos a ver, es una figura que te permite la ley para en un momento determinado pagar determinadas facturas, hacer determinados pagos que no han seguido el procedimiento legal, ¿vale? Puede ser que en un momento determinado te veas en la necesidad de comprar una serie de suministros y no tienes tiempo. Bueno, es una herramienta que tienen para hacer legal aquello que no es legal o que se ha hecho de forma no legal. ¿Cuál es el problema que se plantea en Santa Lucía? Que es que al final todo es reconocimiento extrajudicial de crédito. Y además hay un problema mayor, es un problema importante el volumen de esos expedientes de reconocimiento. Y además es importante, o me llama la atención, qué suministros se pagan y a quiénes se les paga. Es decir, los proveedores se repiten. Reconocimiento extrajudicial tras reconocimiento extrajudicial son las mismas empresas. Y por otro lado también los mismos servicios o suministros. Entonces, es ciertamente curioso. Además, de repente estamos en el pleno junio de 2017 y te aparecen facturas del año 2014. Sí. Ellos están utilizando una herramienta que realmente es extraordinaria. La están utilizando como algo muy habitual. ¿Para qué? Para pagar pues un montón de facturas que tienen. Y que además no siguen el procedimiento legal. Yo creo que eso no es bueno. Y no es bueno, le voy a decir por qué. Porque no es justo. ¿Me entiendes? Y menos en las situaciones que hemos estado viviendo, que afortunadamente parece que estamos remontando. En época de crisis, que muchas empresas han tenido que cerrar porque no tenían clientes, porque era muy difícil. Oiga, tener la posibilidad de que un ayuntamiento me compre, ¿vale?, a través de un concurso público o un contrato, y yo poder salvar un poco mi empresa, no lo están haciendo. No hay contratos prácticamente de nada, nosotros no lo vemos. Y cuando de repente te llega un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de esos importes, fíjese usted, para hablarle en pesetas y ver el volumen del que estamos hablando. En 2 años hemos conseguido, o sea, han pagado facturas por valor de 1.000 millones de las antiguas pesetas, facturas que no han seguido el procedimiento legalmente establecido. Y no lo digo yo, es que la interventora en todos los informes hace mención a la misma, que estamos utilizando una herramienta que debe ser extraordinaria como una herramienta habitual. Eso está mal hecho, eso es mala gestión. Es que no podemos permitir eso. Nosotros en la oposición no podemos permitirlo y además tenemos que denunciarlo, evidentemente. Y así lo hemos hecho en los últimos plenos. En lo que va de año ya llevamos varios importantes. ¿Cuántos años lleva gobernando Nueva Canarias? Pues 40 y para tanto. Que era Coalición Canaria en una época. Asamblea Canaria ha tenido muchísimas siglas, pero al final ha sido el mismo grupo de personas, que es lo que nosotros... Por eso nosotros mantenemos que nunca hemos sido gobernados por otras personas distintas, siempre han sido los mismos, pero bueno, han ido cambiando su nombre a medida que ha pasado, han cambiado de siglas a medida que ha pasado. Y no han podido nunca, en este caso, llevar a cabo un presupuesto justo, digo yo, para que no aparezcan estos reconocimientos extrajudiciales de crédito. Mire, yo no lo voy a decir yo, pero bueno, yo he leído y además se lo he comentado en los plenos al señor concejal de Hacienda en varias ocasiones. Hay un jurista gallego especialista en lo que es la contratación pública, que él dice que esta herramienta se utiliza mucho por los ayuntamientos para asignar a dedo, ¿vale? Para asignar a dedo, bueno, a sus conocidos, para dar a dedo determinado tipo de contrato. Eso lo dice un especialista, ¿vale?, cuando habla de lo que significa el reconocimiento extrajudicial de crédito. Eso lo dice ese señor. Yo creo que al final es imposible. Yo estoy completamente convencida de que si se incluyeran todas esas facturas en un presupuesto, el presupuesto se dispararía. Se dispararía. Y de momento parece que no quieren que se dispare. El presupuesto actual, evidentemente, no es real. Y eso lo estamos viendo en los expedientes de reconocimiento judicial de crédito. Se nos ha ido el tiempo volando y se nos quedan cosas en el tintero. Cosas en el tintero importantes que tenemos que desarrollar. Hablamos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Lucía. Por el tema y por la importancia la emplazamos el próximo mes de septiembre.
para poder desarrollar con tiempo y forma este tema que es muy sensible. Sí, y bastante. En este caso la opinión, el posicionamiento de la fortaleza de estos trabajadores y trabajadoras que desempeñan esa labor y ese trabajo al frente de diferentes puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Sí. Contamos con su presencia en el Por centro. supuesto, estaré encantada de estar contigo otro ratito. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación, Juan Francisco. Muchas gracias a usted por estar con nosotros y compartir este tiempo de información. Es nuestro objetivo, llevarle a usted la información, en este caso en la presencia de nuestra invitada, doña María Rosa Suárez Vega, que es concejala y portavoz de la formación política Coalición La Fortaleza en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.